Ayer profundizamos y mucho. Disfruten este día, por cierto, miércoles 5 de octubre, disfruten, ahí está, desde Pozorja también saludos, desde la Maná en Cotopaxi, desde el Tena, Moni Tinoco, que es seguidora de este espacio desde hace muchísimo tiempo también, gracias, desde Bogotá, Galo Medina, y así a todos ustedes que nos están reportando sintonía, un enorme abrazo. Disfruten de este 5 de octubre como que si fuera el último día de su vida, háganlo así todos los días, y disfruten también de este comentario como que fuera el último comentario, ¿no? Ayer hablamos en términos generales de lo que fue la entrevista de Lasso en un canal de televisión, en TC. Y casi que, bueno, por analizar lo que fue tramo a tramo, lo que decía el presidente en TC, se dejó un poco de lado lo que había ocurrido la tarde del lunes y que se volvió a replicar hasta ayer. Tengo entendido, me corrigen ustedes, compas, no sé cómo va la actualización de los datos de estos. Otra vez el Ecuador empieza a contar cadáveres, ¿no? Pero hasta ayer eran 16 personas privadas de libertad asesinadas, tengo entendido. El lunes eran 15, ayer ya fueron 16, ¿no? Pero otra vez el Ecuador empieza a contar muertos, ¿no? Estamos viviendo realmente momentos tristes, bastante opacos, oscuros. Es un momento histórico lamentable el que está viviendo el país. Y claro, como también a ratos la coyuntura termina arrastrándonos, ayer profundizamos el análisis en las respuestas del presidente en un programa de televisión y no le dimos la importancia y la relevancia que ameritaba lo acontecido la tarde del lunes, ¿no? Donde ocurrió un nuevo enfrentamiento en la cárcel de La Tacunga con, como les decía, entre 15 y 16 personas asesinadas, con unas escenas realmente espantosas que creo yo ni en la peor película de terror se puede ver la crudeza con la que hemos visto hoy, así como en las otras 7 masacres adicionales que han ocurrido en lo que va de este gobierno. En este país parecería que ya nos empezamos a acostumbrar a ver esas imágenes en las que las cabezas de seres humanos, de personas, ruedan como que si se tratara de una piedra o una pelota de fútbol. De hecho, en alguna de las masacres, me parece que fue en la de febrero del 2021, justo cuando estábamos en plena etapa y auge electoral en el país, ahí hubo las escenas estas donde los privados de libertad jugaban fútbol con una cabeza, ¿no? Y uno de estos desalmados tenía un corazón en sus manos. Tengo entendido que ahora también han empezado a circular imágenes de ese nivel de crudeza, de crueldad, tras lo sucedido la tarde del lunes. Ayer, y vean que estos 2 días, en esta semana, hemos tenido bueno, siempre tenemos muy buenas entrevistas y además invitados de excelente nivel. Yo destaco por sobre el trabajo que podamos hacer los periodistas de este espacio, el nivel de nuestros invitados. Y esta semana hemos tenido particularmente 2 diálogos que han sido muy importantes, enriquecedores, pero al mismo tiempo bastante crudos y dolorosos. El diálogo que tuvimos el lunes con Agustín Burbano y el de ayer con el doctor Jorge Núñez de Caleidos. Y lo que ayer, por ejemplo, Jorge Núñez nos decía que es tal, yo recalcaba la frase que él nos dejó, ¿no? La del cinismo como una política de Estado, ¿ya? Es tal el nivel de indolencia, es tal el nivel de quemeimportismo, para hablar en términos marketineros utilizados por el propio presidente Lasso, el estadista Guillermo Lasso, es tal el nivel de yaquechuchismo en este país, que como lo dijera Jorge Núñez ayer en este espacio, ocurren los amotinamientos, ocurren las masacres y la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas o la institución de la fuerza pública que sea que tiene que tomar el control de estos centros de privación de libertad se demoran entre 6 y 7 horas en ingresar
a las cárceles y tratar de tomar el control. Ayer, en medio de la contabilización de cuerpos, estaban ocurriendo nuevamente desmanes. Y a propósito de una serie de comentarios, bueno, ahí nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que si ocurrió esta masacre pasado el mediodía del lunes, cómo es que hasta ayer martes la policía y el ejército no habían tomado control de la situación? Y una cosa adicional, que no sé si ustedes, o para ustedes es tan importante y también evidencia tanto este yaquechuchismo con el que gobierna el presidente, es la ausencia del gobierno. Cuando han ocurrido estas masacres, yo tengo una sola imagen de una autoridad haciendo show, montando show. La entrada de Fausto Cobo, que a esta altura yo no sé ni qué es, no sé si es director de inteligencia, no sé si es secretario de seguridad, no lo sé. Y ustedes escucharon ayer, yo con indignación y claro, con una carcajada lo que decía Jorge Núñez sobre Fausto Cobo, ¿no? Que él había dicho que él conoce muy bien la realidad de las cárceles porque él estuvo preso. Vaya. Qué nivel de los funcionarios de este gobierno. Pero yo tengo la imagen de Cobo llegando a una de las cárceles montado en un tractor, en una pala, no sé qué era. Un tractor iba montado, una volqueta, qué sé yo. El ex gobernador del Guayas, ¿no? Con el chaleco antibalas, ¿no? El ministro de las cebollas, que ahora dice de paso que para que bajen las tasas de interés en el Ecuador es necesario vender el Banco del Pacífico. Dios mío. Claro, él andaba ahí con el chaleco antibalas, digamos. Pero bueno, en el caso de Cobo llega montando una volqueta a una cárcel. De ahí en más, una rueda de prensa después de la primera masacre que ocurre en el gobierno de Lasso, junto al prefecto de Cotopaxi y algunas autoridades locales, en donde habló mucho el presidente, pero después de eso no dijo nada. Y cuando ocurren estas masacres, así como pasó en el caso de María Belén, el gobierno no estaba, y el presidente no estaba, y el presidente no está, y el vicepresidente no está. Las autoridades del gobierno no están. Y hay un vacío de liderazgo, no de poder, porque evidentemente el poder ellos lo tienen, pero lo están usando para beneficio propio. Por ejemplo, para empujar la venta del Banco del Pacífico, que seguramente es algo que le interesa y muchísimo al presidente Lasso porque es banquero y porque ahí hay una disputa, ¿no? Entre el banquero de la costa, que además es presidente, y el banquero de la sierra, que lo puso de presidente de paso, ¿no? Pero no está el presidente y se matan los privados de libertad y ya vamos por los 400 que han sido masacrados, mutilados, incinerados, quemados, degollados, etcétera, etcétera. Lo único que les hace falta es licuar los cuerpos en las cárceles del Ecuador y bañarse con la sangre de esos cuerpos. Es lo único que les hace falta. Y el gobierno no sale a decir absolutamente nada. Y hasta hace poco nomás tuvimos un ministro del Interior que ahora es casi un candidato presidenciable como Carrillo, que no supo encontrarle nunca la respuesta ni la vuelta a estos gravísimos problemas de inseguridad que vive el país. A propósito del cambio de guardia, sí que existe. Ayer se llevó a cabo, es los martes, y quien estuvo encabezando el cambio de guardia fue Borrero. Apareció en una foto ahí en el balcón del Palacio de Carondelet. Entonces, nuevamente les traslado la misma inquietud que le planteaba ayer a Jorge Núñez, y es, ahora a ustedes les pregunto, y tratemos de buscar juntos la respuesta a esta inquietud, y es, al gobierno del presidente Lasso, al presidente Lasso, a sus ministros, ¿ustedes creen que les interesa tener un sistema penitenciario
que sea un verdadero sistema de rehabilitación social. ¿Ustedes creen que al gobierno del presidente Lasso le interesa cuidar de la vida y la seguridad de los privados de libertad? Me da la impresión de que no le interesa, de que seguramente es lo último que le interesa. Y como les decía hace un momento, claro que están usando el poder, claro que están gobernando, pero están usando el poder para beneficiarse ellos y para beneficiar a los pequeños grupitos que acaparan mucho de la economía de este país y de los poderes de este país, y que son los que están alrededor del presidente. Pero más allá de las narices de estos señores que viven en una burbuja, están ustedes y sus familias. Estamos 18 millones de ecuatorianos exigiéndole al gobierno por seguridad. Hoy estamos hablando de las masacres carcelarias, que además ya vamos a hablar eso en nuestra primera entrevista. Vamos a preguntar, yo no conozco muy bien la crisis, el nivel de crisis además que hay dentro de, y esta aparente disputa que existe entre las dichosas bandas que se están peleando por el control de las cárceles y desde las cárceles por el control de los territorios hacia afuera. En esta masacre habría muerto un sujeto que tengo entendido es muy influyente, incluso desde el punto de vista económico, no solo de liderazgo de estas bandas. Alguien conocido como alias del Patrón, de nombre Leandro Antonio Norero, a quien de paso han tratado de vincularlo ya con organizaciones políticas y construyendo ese relato del que hablábamos justamente en estos días, por ejemplo el lunes con Agustín Burbano. Yo le decía que el gobierno podría salir ganando en este caos, que es donde mejor, y vuelvo a insistir en esa teoría mía, de que el gobierno es en el caos donde mejor se mueve, donde mejor le va, donde mejor sale a flote. Porque nos tiene además a los ciudadanos hablando de todo y ellos no se concentran en nada y la cosa sigue, ¿no? Y se matan en las cárceles, matan en las calles, la gente sigue perdiendo el trabajo, nos siguen matando, bla, 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 ya. Bueno, ellos están construyendo este relato de que el narcotráfico apoya económicamente a determinada organización u organizaciones políticas, de que el narcotráfico ha permeado los distintos niveles institucionales del país, donde no escapa ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, ni la justicia, ni los partidos políticos, y yo ya no sé qué otro espacio más. Llegará el momento en que digan hasta los medios de comunicación, como pretendió decir el señor Carrizo, están financiados por las mafias y el narcotráfico. Así fue lo que dijo el otro día refiriéndose a un portal digital, ¿se acuerdan? Bueno, estos señores no tienen límites. Y hay que tener mucho cuidado con respecto de lo que vayan a montar, con respecto de lo que será también la consulta popular, las elecciones seccionales que vamos a vivir el próximo año, y cómo tratarán de, a través de la comunicación y el marketing político, convencernos a nosotros de que decir no a la consulta, por ejemplo, es ser narcotraficante o defensor de los narcotraficantes o defensor de los delincuentes. Si usted vota no, es delincuente. Si usted vota no, es narcotraficante. Eso es lo que están empezando a construir, eso es lo que están haciendo, eso es lo que harán. Y eso atarán no solo a la consulta, sino también como parte de una campaña que va a ser muy sucia en contra de los candidatos que se consideren antigobierno. Este sujeto Norero, y habrá que ver y esperar que nos confirmen con pruebas de ADN si es que en realidad está muerto. A mí hay algo sobre la supuesta muerte de Norero. Hay dos cosas que me llaman profundamente la atención. La una, que este sujeto que ya fue detenido en Perú, se hizo pasar por muerto en Perú. ¿Qué podría hacernos pensar ahora nosotros los ecuatorianos de que no está haciendo exactamente lo mismo aquí, hoy, después de la masacre del lunes? Y lo segundo que me llama mucho la atención es que, viendo la inacción del gobierno, la ausencia del gobierno, y cómo el gobierno deja que los privados de libertad se maten dentro de las cárceles e interviene horas después o días después para tomar el control de las cárceles. En el caso de Norero, antes que la SENAIN, antes que el Ministerio del Interior, antes que cualquier otra institución, el primero en informar de la supuesta muerte de Norero fue Fernando Villavicencio. ¿A ustedes no les deja dudas de eso? Bueno, a mí me deja un mar de dudas. La primera es saber si es que este tipo está o no está muerto. Dos,
¿A quién le convenía que el tipo se case? O casarlo. O a quién le conviene también por las cantidades de millones de dólares que ha sabido mover este tipo, el quien le encontraron el otro día en su casa como 8 palos verdes, ¿no? Y unos lingotes de oro. ¿Quién se beneficia del lavado de dinero que está detrás de un tipo como Norero? Les dejo ahí esas preguntas porque en realidad que ayer me daban vueltas en la cabeza y quería compartirlas con ustedes. A ver, Meli, cuénteme, ¿qué es que ha pasado en la asamblea? Porque también hay asamblea en este país, ¿no? Claro que sí. Ayer la asamblea votó una resolución que obtuvo además 103 votos a favor, ¿no? Es una resolución planteada, una moción planteada por la legisladora, me parece que Mireya Pazmiño, que es presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. Y bueno, 5 meses después vendría a ser, ¿no? A ver, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Casi 5 meses después, o 4 meses y medio después. La Asamblea aprueba una resolución, les decía hace un momento, en la que primero hacen una evaluación de lo que fue el informe de la Nación presentado por Guillermo Lasso, y la Asamblea lo que determina es que hubo incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso. Con 103 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones de 124 legisladores presentes, la Asamblea aprobó una resolución que no tiene ningún efecto jurídico. Y ya vamos a hablar esto de por qué pasa en este momento además, y las posibles consecuencias y las discusiones eternas que vamos a tener de aquí en adelante, porque este se viene a convertir en un nuevo distractor. Lo que les decía hace un rato, nos van a tener ahora hablando otra vez de si cumplió o no cumplió con el plan de gobierno, el plan nacional de desarrollo, bla, 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 y en fin. Aprobó una resolución, se determina el incumplimiento del plan de gobierno de Guillermo Lasso este 4 de octubre. La moción fue presentada, como les decía, por la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, la señora Mireya Pazmiño, del ala considerada radical de Pachacutic, como producto de la revisión del primer informe de la Nación presentado por Lasso el 24 de mayo anterior. Incumplir el plan de gobierno no es una causal para destitución del presidente, ni enjuiciamiento político, según dice el artículo, me parece que es 129 de la Constitución. Déjenme volver por acá para darles lectura de esto. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o presidenta de la República y vicepresidente o vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. Primero, por delitos contra la seguridad del Estado. 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Bueno, por incumplimiento del plan de gobierno, del plan de desarrollo, no hay posibilidades. Lo que podría haber es, digamos, la posibilidad de que se promueva un un nuevo proceso de revocatoria de mandato, ¿no? En el 130 de la Constitución, en lo que compete a las atribuciones de la Asamblea en cuanto al control a la acción del gobierno, dice que la Asamblea podrá destituir al presidente o presidenta en casos como estos, por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, por grave crisis política y conmoción interna, que es lo que podía haber sucedido en junio. Y fíjense esta diferencia, y porque yo les hablaba del momento político. Esta resolución, que no tiene ningún efecto, ¿ya? Pues solo es una resolución que es un simple acto declarativo de esta Asamblea, que lo que busca también, de alguna forma, es tratar de curarse en sano de el momento que está atravesando el Parlamento, el Ejecutivo y el país. Entonces sale al paso, ¿no? Con un mal gobierno, ahora salen con una resolución
en la que dicen que hay un incumplimiento del plan de gobierno. Si lo que buscaban o lo que pretendían es poner en discusión la posibilidad de destituir al presidente, y por qué creo que es además un mensaje simplemente declarativo lo ocurrido ayer en la Asamblea, es porque ayer, en donde no se definía nada, ni estaba en juego nada, ustedes escucharon que hubo 103 votos a favor. Con esos 103 votos, en junio, cuando quisieron aplicar el 130 de la Constitución, Guillermo Lasso estaba out. Estaba fuera de jugada. Hoy, que ya no está en juego el 130 y que ya no estaban discutiendo sobre la posibilidad de destituir a Lasso, la Asamblea pone 103 votos, ya no pusieron 84 y que si eran 84, no eran 82, porque el asambleísta que se saca los mocos dijo que se le metieron en la compu y no sé qué y no sé cuánto y no sé cómo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces cuando tenían que decidir sobre la destitución de Lasso, se hicieron, como decía el profe en su editorial, se hicieron los giles. Y vienen ahora con una resolución simplemente declarativa que no sirve para nada, que ahí bien podrían pasarle la resolución de ayer a Bacigalupo para que se limpie la nariz, y ponen 103 votos. Esos 103 votos de ayer y el informe que saca la Asamblea ayer, no nos dice nada más que ni ustedes ni yo no sepamos. Sabemos que tenemos un gobierno incompetente, sabemos que tenemos un presidente que vive en las nebulosas, que va a las entrevistas, que además son entrevistas libreteadas y preparadas con un periodista que es una alfombra en los medios del gobierno, y el presidente habla cualquier cantidad de tonterías, sin repregunta, donde va con un cuaderno con hojas vacías a decir que es un plan de seguridad, mientras se siguen matando en las cárceles, y mientras a ustedes les siguen robando, y mientras roban vehículos blindados en las puertas de los condominios de Quito, Guayaquil, de donde sea. Entonces, que tenemos un mal gobierno, que tenemos un presidente que resultó ser un total fracaso y un fraude, que terminó siendo producto del marketing político, de los zapatos rojos, del TikTok, del baile de Michael Jackson y tantas cosas que nos vendieron en campaña, pero que nunca se preparó para gobernar, y que alrededor tiene un montón de asesores que simplemente no le asesoran. Pero hay una cosa adicional. Yo les hablaba a propósito del famoso jueguito de Lasso con la señora a la que supuestamente entregaban una casa de forma simbólica, además. El jueguito ese de alzarle las llaves, de jugar con la dignidad de la gente, de la persona, en este caso de la mujer. Ese jueguito no le dijo seguramente el asesor Pipo, o Pupi, o Papi, o el que sea, sino que ese es Lasso. Ese es el presidente de Ecuador, el que jugaba con la dignidad de una mujer pobre que aspiraba, soñaba con tener casa. Ahí no hay asesores. Ese es el presidente de Ecuador. Eso es lo que el 50 y pico % del electorado decidió elegir como presidente de este país en el 2021. Y ahora sí les digo, a diferencia de lo que fue mi opinión en junio, no creo que haya estado equivocado. Creo que los momentos políticos son distintos. Y yo decía, bueno, finalmente la mayoría de los electores decidieron darle la confianza a Lasso. Ahora aguantémonos los 4 años y enfrentemos lo que tenga que enfrentar usted, yo, todos, y aprendamos a votar, aprendamos a elegir, aprendamos a discernir. Ya no nos dejemos de influenciar por un spot de campaña, un jingle, una canción, un TikTok, que ahora el TikTok es todo, ¿no? Hasta el Esteban me convenció, haz TikToks, me dice el otro día.
No, ya fuera de broma. Yo en junio les decía, nos toca aguantar 4 años, porque esto fue lo que eligió la mayoría en abril del 21. Ahora les digo, yo no sé si después de 4 años queda algo de país. Ya no sé. Y lo que sí les digo a los señores de la Revolución Ciudadana, de Pachacutic, de la Izquierda Democrática, del Partido Social Cristiano, de todas las bancadas, a todos los líderes políticos de este país, a los alcaldes, alcaldesas, prefectos, prefectas de este país, a los medios de comunicación, a quienes hacemos opinión pública, a quienes tenemos esta grandísima suerte de poder llegar a un montón más de ciudadanos, de gente, de familias. Hagan o hagamos algo, porque hasta el final del periodo de Lasso nos vamos a quedar sin país. Busquen una salida institucional y política, porque nos vamos a quedar sin país. El Ecuador, con el gobierno de Lasso, no aguanta un segundo más. Busquen líderes políticos de todas las tiendas y organizaciones políticas que acabo de mencionar, y las que no he mencionado igual. Siéntense a hablar y denle al país una salida institucional y política a este desmadre que además ha sido provocado por ustedes también.